presentación que mis organizadores. Eh, yo soy el doctor Gonzalo Rivera, soy infectólogo. Eh, Participé aquí en el grupo ECMO al comienzo de su inicio acá en el hospital y ahora como residente. Y me han pedido dos clases. Una acerca de pues, fisiopatología o patología del COVID, ¿no es cierto? Y otra del ANTA. Evidentemente de ANTA tenemos mucha más experiencia que de COVID. Y si bien es cierto, no está dirigidamente al manejo en el ECMO de estos pacientes, porque manejo del ECMO está bien protocolizado en el fondo, sí van a haber cosas interesantes que nos van a servir en nuestra práctica diaria en el hospital. Entonces, para comenzar en el siguiente, esta charla, esta directiva fue una de las primeras que me tocó presentar, ¿no es cierto?, cuando empezamos con esto del COVID el año 2020. Y ahí eran poquitos países que estaban en realidad con problemas. Siguiente. A modo de introducción, eh, los coronavirus se conocían desde muchos años atrás, ¿no es cierto? Como productores de enfermedades respiratorias, pero principalmente enfermedades respiratorias altas. Sin embargo, estaban empezando a identificar nuevos subtipos de virus que habían provocado enfermedades más graves en los últimos años o décadas, como el SARS, que es un coronavirus que se identificó en China, que provocó una neumonía grave, ¿no es cierto?, hace algunos años, y el MERS, que es un coronavirus que se identificó principalmente en Arabia Saudita, y también provocó neumonias graves asociadas al contacto con camellos. Estos virus venían de animales, ¿no? Y habían provocado brotes en otras partes del mundo, pero no habían alcanzado nuestro país. Siguiente. Entre los coronavirus que nosotros ya conocíamos, está, como ustedes ven de arriba hacia abajo, algunos coronavirus que ya sabíamos por su estudio filogenético que venían de las alpacas, que son los virus que se ven ahí, que se cree que saltaron al ser humano no hace muchos años, y que provocan virus del resfrío que nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, dentro de sus causas aparte de los rinovirus. También fueron descubriéndose otro tipo de virus, como yo les decía, ya mucho más recientes, que tienen que ver con el SARS o con el MERS, que eran coronavirus que convivían también desde animales hacia humanos, provocando zoonosis, pero ya en las últimas décadas. Siguiente. Pero el año 2020, ya en marzo, apareció este coronavirus en Chile y nadie sabía muy bien qué iba a pasar. Se decía que iba a ser hasta una gripe, ¿no es cierto? O que iba a provocar síntomas solamente en pacientes muy dañados. Pero la realidad es que sí. Siguiente. Y afectó a gran parte del mundo en realidad. Y dentro del rápido estudio que se hizo de este virus, se descubrió que pertenecía, ¿no es cierto?, a la familia de los coronavirus, que era un virus ¿ah? Y que tenía envoltura, lo que dentro de todo nos favorece porque los virus con envoltura son los virus que se inactivan más cuando entran en contacto con el medio ambiente. Ustedes recordarán el virus de la hepatitis B, que todos le tenemos bastante, ¿no es cierto?, porque a los accidentes cortopunzantes nos podemos contagiar. Ese virus no tiene envoltura. Y contrario a lo que uno cree, los virus con envoltura son menos resistentes que los virus sin envoltura. Entonces, el virus de la hepatitis B no y puede en quillas vivir, bueno, los virus no viven propiamente tal, pero pueden ser viables, ¿no es cierto?, en el ambiente varios días. Y nosotros pensábamos que el coronavirus tal vez iba a ser un poco distinto. Se descubrió que en la envoltura de los viriones, o sea, de las partículas más pequeñas de los virus, habían proteínas que les conferían el aspecto de corona, que se ven ahí en color rojo, y de ahí el nombre, ¿no es cierto? Y estas proteínas, que son las proteínas Spike, son las proteínas que se unían a los receptores celulares humanos, en esto. Las cepas más virulentas, ¿no es cierto?, se unían a este receptor principalmente en el árbol bronquial bajo. La expresión de estos receptores no es igual en todos los seres humanos y en algunas poblaciones como los obesos, fumadores, ¿no es cierto?, o personas de más edad, se expresa más este receptor en árbol bronquial bajo que en el alto. Entonces se creía que por ahí afectarse más. Siguiente. Esa era solamente parte de la historia. El virus era una parte, pero faltaba estudiar también la parte humana.
Como yo les decía, ahí se ve una gráfica de la proteína Spike, que no es para explicarla, ¿no es cierto?, entera, pero sí es para ver que este es súper importante porque por ahí el virus se une a nuestro cuerpo, pero además esa proteína se usa para todas las vacunas, principalmente las vacunas de RNA mensajero, que codifican esa proteína Spike. Por lo tanto, es bien importante conocerla, por lo saber de qué estamos hablando cuando hablamos de las vacunas que se están utilizando ahora, que son las de Pfizer, ¿no es cierto?, o Moderna, son proteínas que utilizan el RNA mensajero a esta proteína. Siguiente. Em, ¿Cómo se contagia, ¿no es cierto?, este virus? Al principio se pensaba que iban a haber varias formas de entrar, de contagiarse, digamos. Una era la vía urinaria, es que se había encontrado RNA viral ahí, entonces se pensaba que en realidad al atender a los pacientes, podíamos contagiarnos por la manipulación de las heces o de la orina. Y si se acuerdan, al principio esto se hacía dentro de la unidad. Pacientes. En realidad ahora se sabe que es muy poco probable que el virus se encuentre vivo desde esas áreas, así que en realidad no es un área que nos preocupe mucho en el contagio persona a persona. También se pensaba que el contacto, ¿no es cierto?, con los ojos, podía ser peligroso. En realidad se sabe ahora que esa no es la principal vía de contagio. La principal vía de contagio son las aerosoles, ¿no es cierto?, que son partículas muy pequeñas, menos de 5 micras de diámetro, y que esas partículas en el contacto con la nariz o con la boca, ¿no es cierto?, penetran en el árbol respiratorio y se produce el contagio. También se pensaba que estas partículas se iban a quedar en el ambiente, ¿no es cierto? Y de hecho había una gran preocupación por detectar todo, ¿no es cierto? Que los zapatos, que había que pasar por unas cuestiones que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que eran como unas alfombritas, ¿no es cierto?, donde uno tenía que pasar para desinfectarse, porque se pensaba que el virus podía estar también en las superficies. Pero en realidad se ha visto, siguiente, que esa no es una vía importante de contagio, porque, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, estudios dicen que cuando el virus pasa más de 20 minutos al aire libre, en realidad la luz del sol lo inactiva. Y lo inactiva más del 90% de los virus están inactivados a los 20 minutos de exposición al sol. Por lo que esta vía rápidamente se fue como cayendo, ¿no es cierto?, como principal vía de contagio, y eso hizo que algunas medidas de prevención del coronavirus se abandonaran, ¿sí?, como el tema esto de las alfombritas y otras. ¿Sí? Siguiente. También está importante mencionar, dentro de todo esto de la fisiopatología que uno le piden conversar, el tema de las distancias. De hecho, y habían marcas, ¿no es cierto?, en los pisos acerca de la distancia, que es súper importante. En realidad se sabe que es importante porque, como ustedes ven en la gráfica, en el eje de las X, a medida que uno se separa de la fuente, ¿no es cierto?, el riesgo de contagio va disminuyendo, no siendo cero totalmente, porque hay algunas personas que tienen una alta carga viral y que exportan mucho virus, pero lo habitual, ¿no es cierto?, es que más de 2 metros de distancia el riesgo sea muy, muy bajo. El problema era que nosotros estamos acostumbrados a tener un contacto físico o ambiental, ¿no es cierto?, muy cercano con nuestros compañeros o con nuestros familiares o amigos, y es por eso que todos los que entraban en estas, ¿cierto?, cafetines quedaban todos contagiados al haber una persona, digamos, compartiendo ahí, porque en realidad el espacio era muy pequeño y provocaban estos brotes que tanto vivimos, ¿no es cierto?, en los hospitales. Siguiente. Así que como concepto, más de 2 metros en realidad no tiene un sentido preocuparse. Salvo, como le digo, que hay personas que son super spreader, pues, que en realidad tienen una carga viral súper, pero son casos excepcionales. También se ha dicho mucho acerca de cómo manejar a los países esta pandemia. Y en realidad lo que se sabe es que tenemos aquí un gráfico que hice yo, no, sé, los colores no lo editar, por lo menos no averigüé cómo editarlo. Pero sí vemos que hay tres países que se comparan, que son Chile, Estados Unidos. Uno, si quiere, puede entrar a esta página que es Our World in Data, y esta página permite hacer gráficos con todos los países, con pocos países, como 10, y en el fondo comparar varias cosas que tienen que ver con el coronavirus y con otras cosas, ¿no?, con otras circunstancias de salud. Pero en el tema coronavirus,
me pareció interesante, no pude ordenarlo así en cómo quería yo presentárselos, pero por ejemplo dice nuevos casos, que está al costado izquierdo, o sea, derecho arriba. eh, Ahí podemos ver que todos los países, el coronavirus se presentó como olas, ¿no es cierto? Estas alzas que eran cada cierto tiempo se veían, ¿no es cierto?, diferentes según el país, ¿no es cierto? Pero en todos los países se presentaba como olas. Y esas olas varían en amplitud dependiendo de la experiencia inmunológica de las personas, pero también de la cepa de coronavirus. Vemos que los casos en todos los países aumentaron sobre cuando empezó la cepa Omicron, ¿m? Que es mucho más contagiosa que las cepas que al principio, como la original, la Delta o la Gamma que hubo aquí en Chile y en Perú. A su vez, eso, si lo vemos en la parte baja izquierda, se condice, ¿no es cierto?, con los países que al principio esas olas se condecían bien con los pacientes que estaban en UCI, porque mientras más contagios, más pacientes en UCI. Pero eso ya no fue tan así en Omicron. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, la parte del tercio final de las curvas, vemos que a pesar de que hay muchos contagios por Omicron, ya no hay tantos pacientes en la UCI en ninguno de los tres países que comparé, que es Italia, Chile y Estados Unidos, en comparación con las olas previas, ¿no es cierto? Lo que sí no varía es lo que viene a continuación, en la parte derecha baja, que tiene que ver con las muertes por coronavirus. Muertes por millón están ahí especificadas. Que en todos los países, en todas las olas, a pesar de que sean por Omicron o por otros cepas, ¿no?, se produce una mortalidad. Y esa mortalidad no es despreciable, digamos. Y tiene que ver con que el virus siempre se va a ir a alojar a las personas más débiles. Y esas personas probablemente no van a entrar a UCI, pero sí van a ser personas que van a fallecer y que a lo mejor no hubiesen fallecido si no se hubiesen contagiado de coronavirus. Se trata de evitar, ¿no es cierto?, obviamente en todo el mundo, y es por eso está la dosis de las vacunas que se ponen por 100 habitantes en cada país, donde vemos que en todos los países ha aumentado con el tiempo, ¿no es cierto?, la cantidad de vacunas que se colocan. Eh, Siguiente. Perdón, pero si ustedes se fijan, los dos países anteriores, los dos países, Chile e Italia, que están en verde y en naranjo, con cantidad de vacunas, se condice eso con la probabilidad de estar en UCI. Así que eso también ha ayudado mucho. Ustedes ven el gráfico de arriba donde dice vacuna y los gráficos que están en UCI, que dicen abajo. Eso es un esfuerzo que se ha significado que nosotros como personas de la salud nos veamos mucho mejor, digamos, afectados en cuanto a las camas y a poder atender otro tipo de patologías. Y eso es importante por la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, porque siempre se criticó a los países por las medidas que tomaban ellos para enfrentar el coronavirus. A veces se ve o se expresa eso en la cantidad de muertes por COVID, pero en realidad el mejor indicador es el exceso de mortalidad por COVID, que tiene que ver con que, por ejemplo, en septiembre del 2021 espera que mueran tantas personas, según la historia del país. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que mueran 100 personas. Pero en esta época, como vemos en todos los países, algunos más, otros menos, ha habido un exceso de mortalidad sobre la esperada, digamos. Y eso sí tiene que ver con el sistema de salud de los países. Y vemos que en Chile, por ejemplo, que está en morado en este caso, cambiaron los colores, hay un exceso de mortalidad muy importante al inicio de la pandemia, después a la mitad de la pandemia, en la ola Omicron. Entonces uno dice, claro, a lo mejor los pacientes no están en UCI, las vacunas nos han servido mucho. Enfrentar este tema, el que los pacientes estén por estar enfermos de coronavirus, no solamente mata a las personas con coronavirus, sino que también mata a las personas con otro tipo de enfermedades. Y probablemente el sistema de salud de Chile no ha estado capacitado para ajustarse para cambiar lo suficiente. Y probablemente en eso tienen razón algunos expertos que dicen que en Chile nos ha enfrentado también en la pandemia como otros países que, por ejemplo, Corea del Sur, que se ve ahí, que tuvo esta política de COVID cero hasta hace un año, hasta febrero del 2024, vemos que, o hasta septiembre del 2021, vemos que en realidad tuvo muchas menos muertes que Chile. Pero en el último tiempo, con esta ola Omicron, en realidad ningún país ha podido salvaguardar bien esta situación, y a pesar de que hay menos pacientes en UCI, igual hay exceso en mortalidad. Y eso tiene que ver con el manejo de los sistemas de salud y qué tan fuertes son en unos países versus otros. En nuestro país probablemente nuestro sistema de salud es de menor potencia que
el coreano, ¿no es cierto? Y que el estadounidense, y todavía no nos podemos ajustar a convivir con esta enfermedad. Siguiente. Otra cosa importante, bueno, ya avanzando, ¿no es cierto? Este tema epidemiológico, el tema de los test diagnósticos. Nosotros sospechamos de COVID y no voy a mencionar todos los síntomas que son sospechosos de COVID porque ya prácticamente todos hemos tenido COVID o hemos visto pacientes con COVID. Está el tema de cómo hacemos el diagnóstico. Entonces, ya sabemos por mucho, ¿no es cierto?, que la PCR es el método de elección para hacer el diagnóstico en el momento. O sea, yo tengo síntomas, ¿qué es lo mejor? Hacemos una PCR. ¿Cuál es el tema? Que como ustedes también saben, a veces es difícil, no es tanto Chile, centros cuentan con PCR, a veces no es tan rápida. Entonces, hay una alternativa, y esa alternativa es el antígeno. Sabemos que la PCR es el mejor test diagnóstico que nos permite y que permanece positivo por mucho tiempo. A pesar de que la persona no contagie, está positivo por mucho tiempo. Pero el único test que está positivo solo cuando el paciente tiene síntomas es el test de antígeno. Entonces, este test es importante conocerlo, que existe, ¿no es cierto? No lo voy a mencionar específicamente qué es, pero es un test rápido que nos permite saber cuando hay una duda razonable, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un paciente tuvo COVID hace 2 meses, pongámoslo, por una cepa a la antigua, ya, pongámosle Delta, y ahora llegó la cepa Omicron. Justo pasaron 2 meses y todavía está en el tema de si puede o no ser la nueva cepa, pero yo tuve COVID recientemente, pero tengo síntomas. ¿Qué es lo que me puede servir? El test de antígeno es un test que puede servir en esta razonable, no siendo la persona tiene síntomas, pero ha tenido un COVID reciente. Así que es una alternativa, es de menor sensibilidad, diagnóstico por PCR, pero es una alternativa para hacer el diagnóstico rápido en los centros de salud. Y bueno, ya posteriormente, ¿no es cierto?, cuando ya han pasado el tiempo, los anticuerpos son los únicos que nos pueden COVID o no. El punto es que ahora se mezcla, ¿no es cierto?, con la actividad de las vacunas y probablemente los que nos hemos vacunado tenemos anticuerpos por la vacuna y el COVID. Siguiente. Hay que tener cuidado cuando uno dice la PCR está negativa, entonces el paciente está negativo. Aquí vemos gráficos redondos, ¿no es cierto? El plano que está a la izquierda nos muestra un grupo de pacientes que se dio, ¿no es cierto?, con PCR y que los verdes son los test que salieron negativos, que fue el 63%. Dependiendo del momento epidemiológico que estemos, puede haber hasta un 30% de estos pacientes que salieron negativos que los test sean positivos. Es decir, les repetimos este examen a los que salieron negativos y vemos cómo salieron esos test repetidos, hasta un 30% pueden ser positivos. Entonces, una PCR negativa o sea, la PCR es el mejor test diagnóstico que disponemos, pero no es 100% sensible ni 100% específico. Y cuando hay mucho COVID en el ambiente y el paciente tiene síntomas y nos sale una PCR negativa, en realidad tenemos que repetirla si tenemos mucha duda porque puede ser que sea un falso negativo. Siguiente. El cuadro clínico, así en grueso modo, ¿no es cierto? Una parte importante, que puede ser un tercio de las personas, va a ser asintomático. Esto varía dependiendo de cuántos test se hacen, ¿no es cierto? Pero pongamos que sea un tercio los asintomáticos. Y dentro de los sintomáticos, la gran mayoría va a tener una enfermedad leve o moderada, que es el 80% de los sintomáticos, una enfermedad severa que requiere hospitalización, el 15%, y una enfermedad que ya requiere oxígeno de alto flujo o UCI, un 5%. Entonces, obviamente que mientras más COVID haya, más enfermos críticos van a haber y más clientes podríamos tener, entre comillas, nosotros, ¿no es cierto?, para nuestro manejo con ECMO. Siguiente, lo que obviamente no es bueno. Los síntomas, como ya les dije, los sabemos muy bien, se pueden aparecer entre 2 y 14 días después de haber estado expuesto al virus, así que siempre hay que tener ese margen, se sigue manteniendo con las cepas nuevas, así que eso no hay ningún cambio y puede haber cefalea, tos, ¿no es cierto? Dolor de garganta, náusea o vómito. Bien. Siguiente. No solamente son síntomas respiratorios, sino que también pueden ser una gran gama de síntomas que pueden abarcar todos los sistemas del cuerpo, pero no los vamos a ver en este momento, pero sí es bueno que se mencione. Siguiente.
Bueno, cuando la enfermedad se hace crítica, que era el último grupo de pacientes que nosotros vemos, lo que va a pasar es que produce un síndrome de estrés respiratorio. Y ese síndrome, entre otras cosas, ¿no es cierto? Ese síndrome de estrés respiratorio, ¿Está escuchando la bien? no escuché ahí que dijeron. No, que se está escuchando mal. Está como mal el micrófono. Como que se metió en la ropa el micrófono. A ver ahí, puse Ahora más sí. alto el volumen. Sí, ahora sí. Ya, lo que pasa entonces cuando la enfermedad se hace crítica es que eh, se produce un síndrome de estrés respiratorio. El síndrome de estrés respiratorio se produce por una cascada de la inflamación que ocurre en determinados pacientes, no en todos, digamos. Y esa cascada de inflamación es una de las cosas importantes de comprender siguiente para ver cómo podemos nosotros influir, si es que podemos, en la enfermedad. Y eso tiene que ver con este gráfico que es súper conocido, esta diapositiva en el fondo, que habla de las fases de cómo avanza la enfermedad y en cómo podemos combatirla. La enfermedad está asintomática, es leve, ¿no es cierto? Lo que está predominando en el cuerpo es la replicación viral. Y esa replicación viral inicialmente no produce una respuesta inflamatoria tan severa. La mayoría de las personas, eso está ahí en azul, ¿no es cierto? La mayoría de las personas controlan esta replicación viral y no van hacia la fase inflamatoria, tienen una enfermedad leve o son asintomáticos y queda ahí, ¿no es cierto? Y realizan inmunidad. Pero hay un grupo de personas en que esta replicación viral genera una inflamación anormal. Y esa inflamación anormal se ve reflejada en el pulmón, con la aparición del síndrome de distrés respiratorio. Y eso va un grupo de espectro, ¿no es cierto?, de síntomas que van de los síntomas moderados, ¿no es cierto?, en los que la persona requiere oxígeno en pocas dosis o no requiere oxígeno, pero sí requiere tal vez hospitalización, o ya avanzando, ¿no es cierto?, a la fase donde requiere oxígeno de alto flujo o derechamente intubación y tal vez otras terapias por una falla multiorgánica que se está produciendo en las personas. Y para evitar esta, lo que se utiliza son inmunomoduladores. Como uno no sabe, ¿no es cierto?, quién va a avanzar hacia tal o cual fase, los algoritmos de manejo de los pacientes en Estados Unidos dicen que si usted tiene síntomas, digamos, tome un antiviral. Y se ha, digamos, instaurado esta entrega de antivirales prácticamente gratuita para las personas. A los pacientes que tienen mayor riesgo aún, les dan, digamos, anticuerpos para evitar que pasen a la enfermedad inflamatoria que hay abajo, ¿no es cierto? Eso es lo que trato de explicar. Y para las personas que ya pasan al requerimiento de oxígeno, aunque sea bajo, lo que ellos hacen es darle terapia inmunomoduladora. Esos son como los grandes manejos del COVID en lo siguiente. Y eso tiene su lógica, ¿no es cierto?, en lo que yo les digo del tema de la inflamación, que la primera, ¿no es cierto?, la enfermedad es controlada o es asintomático, es muy leve, lo que ocurre es que la respuesta inmune innata, que está ahí, ¿no es cierto?, en la primera parte de la diapositiva, logra controlar la enfermedad y no se produce una inflamación desmedida. Y lo que ocurre en ciertas personas, esta respuesta inmune innata no es capaz de controlar la reacción viral y se estimula una respuesta inmune adaptativa. Y esa respuesta inmune adaptativa produce mediadores de la inflamación, principalmente citoquinas, que son los que producen el daño, ¿no es cierto?, en nuestros órganos. Pulmón para el caso, otro gran grama de órganos como también podemos ver ahí, y hemos visto pacientes que no solo se afectan de los pulmones, sino que también, por ejemplo, su sistema nervioso, como es el caso de una de las pacientes que estuvieron en ECMO, que muchos conocen. Siguiente. Para parar eso, es dos formas. Una es atacar la cascada de unas moléculas, que son las moléculas, inhibir estas moléculas JAK, que lo que producen cuando ¿no es cierto?, a hablar a los glóbulos blancos son citoquinas, interferones o factor de necrosis. Y otro tipo de inmunomoduladores son los que paran la inflamación, ¿no es cierto?,
al ejercer como anti-interleuquina 6. ¿Cuáles son esos fármacos? Siguiente. Son los antivirales. El principal usado en Estados Unidos cuando los pacientes se hospitalizan es el Remdesivir, que es un fármaco endovenoso. Ese se usa solo, le digo, cuando los pacientes se hospitalizan. Tienen otro tipo de fármacos que son orales para los pacientes que no se deben hospitalizar, ¿ya? Eh, todos los pacientes no se hospitalizan, se ha visto ya, los estudios son bien claros en el que el uso de los corticoides es transversal, o sea, en los pacientes se usa corticoides porque son beneficiosos, pero ¿qué es lo otro que se puede usar en los pacientes que están en la fase inicial, los pacientes que van hacia las fases más graves? Estos mediadores de inflamación que son el tocilizumab, anti-interleuquina 6 y el varitinib, que son el anti-JAK, ¿ya? El problema es que estos fármacos, mientras más precozmente se usen, más van a servir. Y el tema es que cuando alguien está intubado por COVID, ¿no es cierto? Y que va camino al ECMO, lo más probable es que este tipo de fármacos ya no sea muy útil, digamos. Por lo tanto, detectar quién va a ir a ECMO o a ventilación, que tiene más chance de ir, y quién no. Y probablemente eso tiene que ver con quién está más inflamado que el otro, digamos. Todavía no hay un específico que diga quién va a ir a ECMO o quién va a mejorarse. Eh, por lo menos hay hipótesis, ¿no es cierto?, como esta interleuquina 6, pero medirla es parte de todo lo que está sucediendo, no es es como medir PCR, que es algo muy, digamos, PCR me refiero yo a proteínas C reactivas, o procalcitonina, es algo muy, digamos, somero, muy simple. Falta todavía investigar cómo poder detectar este tipo de pacientes. Siguiente. Y también falta investigar otro tipo de cosas, porque por ejemplo en este no se ha publicado, sino que se presentó en AD Week, que es el Congreso de Zoología Mundial, de hecho este año en octubre, compararon estos grupos de pacientes, algunos le daban baricitinib y otros le daban tocilizumab, y compararon mortalidad y otros índices, ¿no es cierto?, de hospitalización. Siguiente. Y cuando vio este estudio, ¿no es cierto?, que pacientes iban mejor, lo que se vio es que los pacientes que recibían tocilizumab, que es el fármaco que se ha utilizado en Chile en algunos centros, ¿no es cierto?, que al principio se pregonaba con que era lo más útil y lo más efectivo para este tipo de pacientes, en realidad se ha visto que tienen mayor riesgo de morir que los que usan el otro, y además más riesgo de infecciones, y además más riesgo de tubarse, y además más riesgo de estar más días. Entonces, en el fondo, esta discusión todavía no está zanjada, y es por eso que no es, digamos, a grande modo usado en grandes poblaciones de Chile estos fármacos, porque todavía no hay una respuesta acerca de quiénes son los que más se van a beneficiar, y por otro lado, el tratamiento, perdón, de usar tocilizumab vale más o menos 2 millones de pesos. Entonces uno calcula, ¿no es cierto?, que en las épocas de COVID, que hay mucho COVID, son más de 20.000 personas que COVID o más, digamos, en Omicron. ¿En quién se va a beneficiar este uso de tocilizumab? La verdad es que no está bien claro. Por eso que probablemente en Chile no se ha usado todavía en gran escala. Siguiente. En cuanto a los antivirales orales, porque uno diría, entonces démosle antivirales orales a las personas. Este es un tweet que salió esta semana, donde uno de esos fármacos, el Mopiravir, que se llama este fármaco, en realidad sale la lista de que con las nuevas cepas de Omicron, en realidad el fármaco es inefectivo, y que además produce muchas más mutaciones. Cuando los virus sobreviven a fármaco, Molnupiravir, en realidad lo que produce es un virus mucho más resistente, tan resistente que en el fondo el virus hace un salto en su evolución de 3 años cuando sobrevive a este fármaco. Y eso me refiero a sobrevivir. Muchas veces los pacientes tienen un rebote, se sienten mejor y después vuelven a enfermarse y el virus mutó, digamos. Y eso obviamente no es algo bueno, ¿no? Y es por eso que estos fármacos requieren mayor estudio antes de impulsar su uso como políticas públicas en todos los países. Siguiente. Además, yo les mencionaba el tema
anticuerpos. Entonces, cuando los pacientes tenían riesgo, no estaban hospitalizados, pero tenían mucho riesgo de enfermar para tratar la fase replicación viral, muchos centros en Estados Unidos pregonaban darle anticuerpos y se usaban todos esos anticuerpos para tratar a pacientes que no llegaran a la fase de hospitalizados. Entonces ustedes ven la última cepa de Omicron, que se llama BQ11, que es la cepa que le llaman el perro, no me acuerdo, el perro muerto, no me acuerdo, salvaje, algo así. Esa cepa es resistente a todos los anticuerpos que se dan en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, uno dice, ¿por qué no se usan en Chile? Bueno, en realidad, la verdad es que sería cuando llegue esta cepa y sea todo Chile Omicron, no tendría ningún sentido usar estos fármacos. Por tanto, esto es aún un tema en estudio y como le digo, fisiopatológicamente, la verdad es que no es aconsejable hacer experimentos cuando están tan nuevas aún. ¿Mm? Siguiente. Entonces, ¿de qué nos puede servir en todo este análisis fisiopatológico breve, ¿no es cierto?, que he hecho, que nos queda, digamos? Bueno, nos queda lo más simple, pero lo más difícil de convencer a algunas personas, las vacunas. Si ustedes ven, las vacunas, cuesta mucho desarrollar vacunas, sobre todo para algunos tipos de enfermedades como la malaria, que se sabe, conoce la malaria desde 1880 y recién 1880, no 1900, 1800. Recién este año sale una vacuna para la malaria, después de más de siglos de tratar de buscar qué vacuna usar en la malaria. En realidad, en COVID esa búsqueda fue mucho menor y probablemente tuvo que ver con el interés económico que tenían los países en esto, pero también con los avances tecnológicos para desarrollar las vacunas que hay ahora y que no había hace mucho tiempo. Siguiente. Y eso influyó en que se desarrollaran una gran cantidad de tipos de vacuna, como ustedes recordarán, y al principio no se sabía cuál era la vacuna óptima, digamos. Y nosotros recibimos, o Chile me refiero, un tipo de vacuna que es una vacuna inactivada, como la Sinovac. También recibió vacunas tipo RNA mensajero, como la Pfizer o la Moderna. Vacunas con vectores, como por ejemplo esta vacuna de AstraZeneca, que también recibió algún grupo de población. Y finalmente nos quedamos con, los estudios nos fueron diciendo cuál era más efectiva, cuál era más eficaz. Siguiente. Y solamente una palabra para mencionar eso, cuando uno habla de eficacia, habla de los resultados de estudios clínicos. O sea, en este estudio la vacuna tuvo un 95% de eficacia, previno el contagio en un 95%, por poner un ejemplo. Pero eso es muy distinto a la efectividad, que es lo que pasa en los estudios con población, poblacionales. O sea, ya pasó del laboratorio, o sea, pasó del estudio, esto ya no se controla, tiene que pasar todo lo que pasa en la vida, que la vacuna se inactivó, que a lo mejor la vacuna no se comportó como cuando uno la estaba estudiando y eso se llama efectividad, no es lo mismo que eficacia. Siguiente. Y cuando nosotros vemos lo que pasó en Chile y lo que está pasando en Chile con las vacunas y el COVID, vemos que hay varias personas vacunadas y no vacunadas. Yo quiero que miren, lamentablemente no tengo puntero, pero no pueden ver el puntero, pero en el grupo de la izquierda vemos a la población chilena que no ha sido vacunada o que tiene la vacuna incompleta, ¿ya? Y en las dos últimas columnas vemos las personas que han sido vacunadas con todas sus dosis de refuerzo, pero que ha pasado 6 meses o menos de 6 meses. Si ustedes ven la efectividad de las vacunas en este informe del mes pasado, de noviembre, no hay de diciembre porque estamos a 1 de diciembre, pero eh, que en Chile la incidencia de pacientes en UCI, en las personas, población vacunada, varía mucho entre la población que tiene su dosis completa, que están a la derecha, las dos últimas columnas, versus la población que no ha recibido la vacuna o que ha estado con vacunación incompleta. Ustedes se fijan, la cantidad de incidencia es más de 1000, o sea, más de 100 veces más, digamos, de riesgo que tienen las vacunas, las personas no vacunadas versus las vacunadas completas de estar en la UCI, independientemente de la edad. Ese riesgo es cero porque las personas que, dentro de las personas que se vacunan están los pacientes con cáncer, los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes viejitos que, aunque, digamos, uno previene la gran mayoría de las veces que ingresen a UCI,
tienen un porcentaje de ingreso igual, porque en el fondo tienen comorbilidades susceptibles a enfermar grave, y eso ninguna vacuna lo va a poder prevenir 100% en ninguna enfermedad. Pero ya este efecto es sumamente importante para el ingreso a UCI y para la muerte, que es la siguiente diapositiva. Fíjense las mismas columnas, las dos últimas de la derecha y la primera de la izquierda. Siguiente, esa, la tasa de mortalidad en Chile, que vemos que la población sin vacuna tiene una incidencia en distintos grupos etarios y la población con vacuna tiene una incidencia, pero muchísimo, muchísimo menor de muerte. O sea, estas vacunas que nos han puesto sirven. Por supuesto que se sabe que algunas sirven más que otras, y por eso es que están vacunando a toda la población, vacuna Moderna o vacuna Pfizer, ¿no es cierto? Pero no van a ser las únicas vacunas, probablemente después va a haber otras. ¿Sí? De hecho, hay una vacuna que se llama Novavax, que es una vacuna con Quillay, que tiene parte de la proteína esta que yo les mencionaba, y entre los adyuvantes de la vacuna está el Quillay. Es una vacuna chilena que se cree que va a ser la que va a competir ahora con, o sea, no chilena, utiliza este componente chileno, pero va a ser la vacuna que va a competir con estas Moderna o siguiente. ¿A quiénes va a vacunar? La verdad es que la población debería vacunarse, salvo la población infantil, que todavía faltan estudios en los menores de 3 años y las embarazadas con bajo número de semanas de embarazo, pero en realidad todas las vacunas, perdón, todas las personas deberían vacunarse porque se ha visto en todos los grupos etarios que hay un efecto, ¿no es cierto?, en prevenir la muerte o el ingreso a efectos que uno quiere tener con estas vacunas. Y finalizando la presentación de la fisiopatología del COVID, siguiente. Nosotros hemos visto los efectos del ECMO en los pacientes, no del ECMO, sino que de la enfermedad. Nosotros queremos parar con el ECMO o digamos, recuperar a la persona con el ECMO, que es el concepto, no sé, que se debe usar. Como conclusión, el COVID es una enfermedad viral que en ciertos casos, grupos de riesgo al síndrome de estrés respiratorio y a otros síntomas sistémicos que son derivados de la inflamación. O sea, nosotros con el ECMO, claro, podemos sobre el estrés, ¿no es cierto?, de controlar ese síntoma o ese efecto. Podemos controlar los otros efectos que tiene el COVID en el cuerpo. Y llámese otros efectos, ejemplo, a los efectos en el sistema central que los pacientes, o la falla renal que sufrió otro paciente, o los infartos que pueden sufrir los pacientes. Entonces, nosotros estamos tapando, digamos, tratando de tapar el sol con un dedo, pero probablemente la persona, nosotros hacemos una parte, pero en realidad lo que uno debería tratar de hacer es parar la cascada inflamatoria antes de llegar al ECMO o derechamente que la persona tenga síntomas muy leves y nunca tenga esa cascada inflamatoria. Para eso hay fármacos que han probado ser efectivos, pero su eficacia a largo plazo debe comprobarse y debe saberse cuál es mejor que otro para y en qué personas específicas usarlos, porque los efectos adversos existen y es claro que con tocilizumab las personas tienen infecciones principalmente intrahospitalarias por hongos y que eso también es una causa de mortalidad en las personas, en los pacientes. Que la única efectiva a nivel poblacional es la vacunación universal y eso me gustaría que fuera la concepto que nos quedáramos de esta mini charla, por así decirlo.